Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Les traigo en esta ocasión la siguiente propuesta. A ver qué les parece. Muy a menudo me encuentro con personas que me preguntan sobre los beneficios de aprender esta materia, la comunicación no verbal. Les voy a contar cuáles son las ventajas de aprender sobre comunicación no verbal. Si sos una persona que debe relacionarse con los demás, puede ser en el trabajo, en los estudios, en tu vida cotidiana, entonces tenés una herramienta potente y efectiva realmente. A nuestro alcance siempre tenemos un conjunto muy variado de posibilidades de comunicación. Cuanto mayor sea el número de herramientas, la mayor cantidad de herramientas, mejor nos podemos relacionar. Nuestra comunicación está compuesta por el lenguaje hablado, las palabras, pero también por nuestra interacción a través de las emociones, y estas se manifiestan utilizando el medio que tiene a su disposición. ¿Saben cuál es? Nuestro cuerpo. A través del cuerpo expresamos de distinta manera, con gestos, con posturas, con expresiones y microexpresiones. Y cuando llega el turno de las palabras, muchas veces la carga del mensaje recae sobre la paralingüística, es decir, el tono, el ritmo, la velocidad, el volumen y el timbre de voz. Saber interpretar este conjunto de signos nos va a brindar una ventaja a la hora de relacionarnos con la familia, con amigos, compañeros de trabajo, clientes y público en general. Voy a mostrarte ahora un análisis rápido para explicarte en la práctica lo que te dije recién. Que lo disfrutes. Bueno, muy bien, bienvenidos. Acá tenemos a este personaje que se llama Javier Milei. Milei es un economista argentino que se ha postulado a la política. Y bueno, tiene su partido, sus seguidores, pero hoy vamos a analizar dentro del sistema paralingüístico. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que refiere a su mensaje hablado, pero no el contenido de las palabras. Yo quiero que ustedes puedan ver cómo se puede notar la variación emocional en la voz también, y cómo es que se tiene en cuenta desde el punto de vista del análisis. De un análisis simple, es un video corto. No voy a estar observando algunas cuestiones del físico, o sea, del cuerpo y su relación con el entorno y entre ellos mismos. Capaz que sí hago algún comentario, como por ejemplo de disposición o acercamiento, porque hay algunas cosas que están buenas para ver siempre. Alguna expresión también. Veamos, vamos a ver, vamos yendo y voy deteniendo, ¿ok? En este programa no sé por qué van y se lavan las manos ahí, hay un primer contacto, pero bueno, no lo miro este programa. He visto algunos cortos nada más y bueno, acá vemos que hasta le abre la canilla el conductor. Gracias. Hay gente atrás que bueno, está viendo la rutina, se nota que hay un estudio acá atrás de grabación, su sonrisa. No voy a hacer análisis de los gestos y las expresiones y microexpresiones, pero sí vemos una inclinación del cuerpo para encuadrar en la imagen. La preocupación acá del conductor es quedar encuadrado en la imagen. Evidentemente la cámara está detrás del espejo. Es un misterio usted a revelar que durante el lleva adelante un acercamiento, de distancia íntima, lo toca y hay un encogimiento de hombro porque es como un, perdón, fue sin querer, pero se acerca. Lo está mirando a través del espejo, pero él se está acercando al encuadre. programa estoy tratando de entenderlo. Entra y sale. Yo estoy tratando de entenderlo eso. Bueno, acá vamos a ir viendo los tonos de voz, particularmente de Milei. Bueno, si pudieras pasar una tarde, compartir una comida, un vino con alguien que ya no está en tu vida, ¿con quién sería, Javier? Con mis abuelos, con mi abuela materna, o sea, mi abuela Elia, y con quien fue su marido. Digamos, ella enviudó cuando mi mamá tenía 14 años. Noten, porque así podemos sacar su comportamiento basal, la base normativa, normal como norma de su comportamiento. Entonces él mantiene un tono
¿no? Un volumen, un ritmo. Y cuando hace estos comentarios, él está mirando hacia abajo, más bien hacia su derecha, o sea que hay una conexión con las emociones y sensaciones corporales. Hay un enrojecimiento, un pequeño enrojecimiento de esta zona, tiende a enrojecérsele más bien esta zona de acá, producto de la emoción que le produce esa rememoración, rememorar entonces a su familia, sus abuelos en este caso. Un ejemplo de vida, una metedora. Noten cómo cuando habla de los valores de su abuela, el tono se vuelve más grave, se pone más grave el tono de voz y como con mayor énfasis, más agresividad, ¿no? Mira desde abajo, hay un poquito de enojo, de ira en eso, ¿no? Es como quiere demostrar lo que era su abuela. Una luchadora, una gladiadora. Vuelve el enrojecimiento y un poco se le humedecen los ojos. ¿Fuera? No, era hija de italianos, pero digamos una... Vieron que elevó el volumen de voz. Cuando habla de su abuela y de ese orgullo que siente por ella y del carácter de ella, que es una luchadora, él sube el volumen y baja el tono. Remadora de aquella, porque vos imaginate que mi mamá tenía 14 años. Cuando habla de la madre, a ver si lo podemos ver ahí. Su marido, digamos, ella enviudó cuando mi mamá tenía 14 años. Un ejemplo de vida, una metedora, una luchadora, una gladiadora. ¿Vino de afuera? No, era hija de italianos, pero digamos, una remadora de aquella. Porque vos imaginate que mi mamá tenía... Cuando habla de la madre, cambia de vuelta, el tono sube un poco, baja el volumen, mira para otro lado, igual lo sigue haciendo hacia la derecha, sí, el lavatorio está hacia ese lado, la grifería y lo que sea, pero él mira hacia su derecha, se orienta hacia las sensaciones corporales y sus emociones. Y observen esto. Pues imagínate que mi mamá tenía 14. Cuando hace esto, ahí, habla de su madre y ya desvía la vista, o sea, sale de esa composición emocional que le generó hablar de su abuela y genera desprecio y asco en su gesticulación y en su expresión y microexpresión. Cambia el tono de voz, cambia el volumen. 12 años y mi abuela salió a parar la olla, así que con un empuje, una garra fenomenal, un ser humano con una luz única. Se le enrojecen los ojos, otra vez, emocional. Y la voz, o sea, ahí baja de vuelta el volumen, por la afectación emocional, baja el volumen, porque ¿qué pasa con el tono? El tono se eleva un poco, se vuelve más agudo cuando le afecta emocionalmente desde lo afectivo, desde la tristeza, amor, desde la compasión, de ese cariño. ¿Ven? Ahí se ve un poquito de tristeza. Siempre hay una microexpresión de enojo, pero hay tristeza acá. Y se ve el enrojecimiento. Entonces el tono de voz tiende a volverse más agudo, es un tono más elevado, cuando existe este tipo de emoción. Cuando pasa una emoción de enojo, cuando la emoción ya es enojo o ira, o hay un énfasis de carácter más que subraya, digamos, lo que se habla, el tono baja. Está más relacionado entonces al enojo y la ira, cuando se baja el tono, se vuelve más grave. El ser humano y el volumen se eleva. Carente de maldad era ella. Y después, tristeza. O sea, después de muchos años, ella se casó con un hombre que además, o sea, para mí fue muy importante. Cuando habla de la abuela que se casó con un hombre que para él fue muy importante, su abuelo político, digamos, abuelastro creo que él le llama, más adelante. ¿Ven que hay enrojecimiento de esta zona? Esta es la demostración de la emoción. O sea, porque todo el proceso mío
En la universidad fue un proceso bastante complicado donde... Cuando él se enoja, que empieza a mostrar, no estoy analizando al detalle expresiones y microexpresiones de emociones, ¿tá? Pero él mantiene acá una microexpresión de tristeza y mantiene la de enojo. Recuerden que por segundo se pueden expresar hasta 4 microexpresiones. En cuarto de segundo puede estallar una microexpresión de emoción. Y él fluctúa mucho entre la ira y el enojo, ¿no? Las dos variables justamente del enojo, ¿no? Y acá, en este caso, la tristeza cuando se corta acá esta zona del ojo, caen los párpados un poco, ¿no? Se baja un poquito la cara, ¿no? Acá hay un poquito de tristeza. Entonces, y se le enrojece la cara. Entonces, fluctúa también el volumen y el tono. Básicamente, digamos, me la hacían muy difícil en mi casa y... Estás peleado con tus viejos vos, ¿no? Yo no hablo con mis progenitores. Yo no hablo con mis progenitores. Levanta, sube el volumen, baja el tono, se vuelve más grave. Observen, ira. Cuando se mira desde abajo, ira, es el enojo superior, ¿no? Y un poco de desprecio, obviamente por la asimetría. Me fui a las microexpresiones, pero para que lo entiendan. Cómo se combinan los dos sistemas, paralingüístico y kinésico. Le decís así, ¿no? Y con un poco de tristeza. Se enrojeció un poquito la esclerótica. Le decís padres. No, porque no comparto Esclerótica. los valores morales y éticos de ninguno de los dos. Qué fuerte eso. Te puedo Sí, preguntar claro. por qué hicieron, qué valores o... Mira, digamos, durante todo mi proceso universitario... Se contiene, arranca, mirá, tono, se mantiene un tono más bien grave, un tono bajo por el enojo, en un ritmo marcado, trata de mantener una velocidad, porque él es muy explosivo, además, si ustedes ven otras entrevistas, él es muy explosivo, y acá está fluctuando mucho entre el enojo, por eso se ven estas marquitas acá y las cejas que se van hacia adentro, entre el enojo y la tristeza, está fluctuando, por eso hay un poquito también de arrugas en esta zona, enojo y tristeza, y la boca se va hacia abajo. Cuando él muestra los dientes, ira, acuérdense, y mira más bien desde abajo, ¿tá? Y vieron cómo la voz trató de moderarse. Digamos, mi padre me hizo... Desprecio cuando habla del padre. Mi padre... Desprecio. Ahí está, ahí quedó congelada la microexpresión de desprecio, con su mirada hacia abajo a la derecha por sensaciones físicas, sensaciones emocionales. ¿Ah? Mi padre me hizo las mil y una, digamos... Y ahí arranca el asco, el desprecio y la ira, ¿no? Y fíjense cómo empieza a cambiar el volumen. Por ejemplo, llegaba la época de los finales y me dejaba de hablar y me generaba un montón de situaciones de mucho estrés. Eleva el volumen y cambia y fluctúa también el tono, baja y sube, entre ira y tristeza. Acá vuelve está ira y tristeza al mismo tiempo. Para que justamente para que me fuera mal. Qué maldad eso. No. Acá el conductor no pudo aguantar una microexpresión de, a ver si es asco o desprecio. Para que justamente para que me fuera mal. Miren. Ahí. Asco. Microexpresión de asco. Me fuera mal. Miren. Ahí. Hizo una microexpresión de asco. O sea, está logrando empatía con el entrevistado. Hay empatía cuando le pregunta, ¿no?, sobre lo que le pasó. Qué maldad eso. No. Qué maldad eso. Asco a la situación. Es un tipo muy complicado. O sea, de hecho es la lógica que él tiene, ¿no? Enojo, ira. O sea, de darte algo. Fíjense cómo el tono, él si bien tiene un tono bajo, basal, el tono se vuelve un poquito más alto en esta parte. Cuando su emoción principal tiende a ser tristeza, su tono se eleva un poco. Cuando es ira, baja el tono y vuelve al grave. Él fluctúa entre la tristeza y el enojo y la ira.
y después, o sea, generarte una Y eleva el volumen. situación para que te vaya mal. Ira. Esto es ira y vieron cómo elevó el volumen. Y el tono volvió a ser grave. Y enrostrártelo que sos un fracasado. Pero eso, vos sabés que para mí eso fue una... Vieron que deja de ser, de tener esa carraspera. Cuando él accede a la emoción que enrojece su cara y vuelve a la tristeza y recuerda a su familia que ama, en realidad, a sus abuelos, ahí baja el volumen y cambia la carraspera del grave y se vuelve un tono más alto. Una gran se vuelve más limpia la voz. Experiencia. Porque vos sabés que Kissinger dice que los mejores momentos son los de crisis, porque los cagones se van y los incompetentes se van. Se quedan los que carraspea cuando se enoja y sube la voz, sube el volumen, baja el tono, ahí se nota cuando carraspea, aumenta un poquito la velocidad del habla también. Saben y tienen bolas. Ira. Y yo digo, pone asco también en la cara. Digamos, o sea, puedo estar bajo la máxima presión donde nadie soporta nada y yo resuelvo como si nada, con lo cual, digamos, como si nada. Buscando las palabras. Acá está buscando las palabras seguramente para la siguiente pregunta. Hay microexpresión de desprecio acá. Hay microexpresión de desprecio. Hay un poquito... Bueno, las microexpresiones, yo dije que no me iba a meter en ese tema, lo que pasa me encanta y veo lo que está surgiendo. Hay una microexpresión de desprecio. Puede ser que la empatía, no sé si hacia él puedan ser estos gestos. También estas microexpresiones surgen como reguladoras propias, ¿no? O sea, es como buscando el espacio para poder meter porque habla mucho el invitado también. Hay que moderarlo mucho. Lo cual, digamos, dentro de todo ese hostigamiento, digamos, o sea... Te fortaleció. Digamos, claro, lo que no te mata te fortalece. ¿Y tu mamá? ¿Vieron cómo acelera cuando habla? Cuando él se siente cómodo, claro, y da la razón al conductor del programa, él acelera un poco y después, ¿qué pasa? La tristeza como emoción hace que uno enlentezca la manera de hablar. Por debajo de 170, de 150 palabras por minuto. Ahora, cuando nosotros nos sentimos cómodos y empezamos a vernos afectados por otras emociones, que en este caso, por ejemplo, él se siente cómodo también en el enojo, porque es su base, es su comportamiento base, acelera y sube a 190 y por arriba de las 190 palabras por minuto. Te fortalece venga, acelera cuando habla, desde el enojo. Mamá, bueno, digamos... Cuando habla de lo emotivo y va hacia la tristeza, se enlentece. Entonces, velocidad, varía la velocidad. Desde la tristeza enlentece. Cuando se enoja, eleva la velocidad. Cuando se enoja, baja el tono, sube el volumen. Vos sabés que los padres siempre tienen un contrato previo a nuestra existencia. Cuando se enoja, desde la ira, baja el mentón, habla desde la ira, los padres tienen un contrato previo y él se está acordando de sus padres, y carraspea, quiere decir que el tono baja, es congruente, ¿no?, con lo que venimos diciendo. Ya tenemos su comportamiento base y su fluctuación emocional. Y ella, digamos, avaló. Obvio, avaló, claramente. O Okay. sea, microexpresa muchísimo el desprecio, pero lo hace muy rápido, pasa muy desapercibido porque realmente son microexpresiones sutiles. Avaló. Le tiembla ahí la mejilla, justito, es una microexpresión. Y ella, digamos, avaló. Ahí. Obvio, avaló. Ahí. Le tiembla apenitas la mejilla. Obvio, avaló. Ahí. Avaló. Obvio, avaló. Cuando dice avaló y eleva un poquito esta parte, eso es desprecio. Desprecio. Y está hablando de sus padres. Claramente, o sea, digamos, entonces, Asco. y por ejemplo... ¿Cuánto hace que no los ves? Mira, digamos, no, debe ser como por lo menos 7, 8 años, sí.
Si te lo cruzás, ¿qué le dirías? Desprecio. Asco y desprecio. No, si te los cruzás, ¿qué les dirías? ¿Cruzás qué le dirías? Desprecio. ¿Ah? Desprecio. Seguimos escuchando la voz. Es todo congruente. ¿Vieron cómo hay que unir todos los sistemas? Y no estamos analizando entorno, distancias. Estamos viendo. Entonces, microexpresiones y expresiones también, porque no podemos dejarlas de lado, pero cómo es congruente entonces con el mensaje, con el sistema paralingüístico. Dirías. Para mí es como que ya no existen. Okay. O sea, ya nos podemos hasta anticipar. Hay carraspeo, sabemos que va a elevar el volumen por el enojo. Hay carraspeo, sabemos que es enojo. Entonces, si no lo estamos viendo, ya sabemos que hay enojo en su expresión y su microexpresión. ¿Vieron? ¿Para qué sirven entonces los sistemas? de hecho, a mi hermana le tengo prohibido hablarme de ellos. O sea, ¿Mm? Eleva el volumen, ya sé que está desde el desprecio, el asco y el enojo. Y miren dónde paré, la ira. Justo detuve mirando para otro lado, ira. Hace lo que pasa. Ya los ve. Enojo. Sí, digamos, ella sigue siendo hostigada por ellos. Desprecio, enojo. O sea, cuando meterse en el tema de los padres, estalló. Es su disparador emocional. Y el conductor lo sabe y se quedó ahí, ¿eh? O sea, pero en el fondo, o sea, mirá, digamos, el que a vos te toque un vínculo sanguíneo, eso mucho desprecio, mucho asco. Es un accidente. Sí. Mi relación desprecio. Con mi abuelastro te trató mucho era mejor, infinitamente mejor, sí. Y contribuyó mucho más a tu educación, a mi formación, sí. Por el tipo de interacciones que hacíamos. Está claro, no quiero. La última pregunta. Cuando habló de su abuelastro, desprecia la imagen de su padre. Desprecia esa imagen del padre. Y se le enrojece nuevamente esta zona, producto de la emoción, tristeza. Se le enrojece enseguida la esclerótica. Enseguidita. Te hago, si viene tu viejo y se da cuenta y te pide disculpas. ¿Qué pregunta? ¿Qué preguntón? Si viene tu viejo y te pide disculpas. No tengo nada que perdonarlo, ya lo perdoné, o sea, digo, para mí... ¿Vieron cómo bajó más todavía el tono? No tengo nada que perdonarlo. Se pone bien bajo el tono, igual el volumen bajó, habla desde la calma, pero con ira. Digamos, no... Asco, muchísimo asco. Muchísimo asco. Abre mucho las narinas. Esta es la expresión extrema del asco. Asco. Qué fuerte, ¿no? Miro para atrás, no hay resentimiento. No miro para atrás. Acá pasaron cosas fuertes. Siempre para adelante. Pero para mí, digamos, los dos están muertos. Qué fuerte, ¿eh? Fíjense con qué firmeza lo dijo, con el enojo que lo dice y la firmeza, y para convencer queda mirando de manera fija al conductor. Fijo. Hay resentimiento. Siempre para adelante. Pero para mí, digamos, los dos están muertos. Sube el volumen. El tono baja, carraspea un poco, ira, desprecio, asco. Fuerte, ¿eh? Qué fuerte eso que dices. Sí. Gracias por la charla. Bueno, espero que les haya gustado este análisis. Pudimos contrastar entonces y creo que se logra entender la combinación que se produce entre los distintos sistemas de la comunicación no verbal. Es decir, que podemos estar leyendo, sí, el lenguaje del cuerpo, pero si tenemos entonces abierta la escucha activa, podemos inclusive estar definiendo lo que está pasando en ese momento. Estar definiendo, bueno, eso es enojo, eso es tristeza, eso es ira. ¿Por qué? Por lo que hace el volumen, sube, baja, sube en la emoción, en la ira, baja cuando hay tristeza, ¿sí? Cuando es pesadumbre, cuando hay una emoción baja, ¿no? El ritmo se eleva en el enojo y la ira, el volumen también, pero el tono baja. El tono baja quiere decir que se vuelve más grave la voz.
cuando hay tristeza y el ánimo es más bajo, el tono sube, se vuelve más agudo. Entonces, primero tenemos que establecer ese comportamiento basal. ¿Cuál es entonces su tono normal? De norma, ¿no? Su tono normal, que lo tenemos siempre al inicio, cuando arranca tranquila la cosa. Después el conductor empieza, ¿no? En esa entrevista de Milei, empieza a escarbar y lo lleva hacia sus emociones. Bien, y empezamos a leer también el mensaje del cuerpo, el enrojecimiento facial por la emoción, se le pone rosada la esclerótica, baja la pera frente a la ira, expresa mucho asco, expresa desprecio continuamente, mueve muchísimo, es muy expresivo, pero sus dos emociones base son el enojo e ira, ¿no? El enojo y la tristeza. Esas son sus dos emociones bases. Hay un arraigo muy grande a cuestiones muy fuertes que ocurrieron en su pasado. Eso es lo único que yo puedo decir de mi análisis, ¿no? Pero ustedes lo vieron conmigo, está buenísimo para eso. Así que bienvenidos también al Sistema Paralingüístico. Espero que les haya gustado este material. Que pasen bien, nos vemos en la próxima. Chao.